Hola, buenas madrugadas. Ya tenemos todo listo para estas 2 citas del fin de semana. 2 citas que a partir de ahora comienzan. Esto es Radio Nacional de España, no os confundáis. Y os necesitamos a partir de ahora para llenar este espacio en blanco que se abre. Jubilador, ¿no? 2:13, 1:13 en las Islas Canarias. Me dicen nuestros compañeros de producción que si habéis vivido una experiencia misteriosa y queréis someteros a esa prueba que vamos a hacer de regresión, hay un teléfono, un contestador automático. Dejáis ahí vuestros datos, número de teléfono, DNI, el teléfono apuntarlo 91-346-1055, 91-346-1055, funciona las 24 horas y nos contáis vuestro caso, dais los datos personales y un número de contacto y enseguida tratamos de que seáis nuestros invitados aquí en el programa. ¿Te ha gustado? Mucho, Miguel. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Igual te digo yo, de que hayas venido al programa. Viajero, investigador, jovencito, porque ya te has pateado unas cuantas veces el mundo. ¿Qué te lleva a viajar? Bueno, ¿qué nos lleva a viajar? Supongo que todos tenemos esas inquietudes y esas cosas que nos mueven muchas veces, ¿no? Y yo creo que viajando es la mejor ventana, la mejor forma de ver esas cosas y tomar perspectivas, ¿no? Y comentábamos en el micrófono cerrado los tuaregs, qué gente tan sorprendente, ¿verdad? Bueno, los tuaregs, como hablaremos, pues sí, la gente que habita el Saja, ¿no? Esa raza tan peculiar y tan grande que son. Yo cuando me les encontré por primera vez, cuando llegamos allí al desierto, la primera impresión, bueno, son grandotes, ¿eh? Son grandes. Sí. El guía que nos recibió medía más de 1,90. Sí. Y qué guapos son los tíos. Bueno, también las mujeres, pero sí, yo no me suelo fijar en los hombres, pero qué increíble, qué belleza tienen, ¿eh? Y sobre todo la filosofía de vida, ¿no? Que llevan, como largas conversaciones que yo he tenido con ellos, ¿no? Súper enriquecedoras, donde cada frase te dejan pasmados, ¿no? Qué mágico de ser eso, estar en el desierto con una hoguera viendo las estrellas, ¿verdad? Eso es. Y sin hogueras. ¿Sin hogueras también? Y sin hogueras también. La hoguera tiene mucha magia, ¿eh? Sí. Bueno, este es nuestro invitado. ¿Por qué viajas? ¿Por qué viajo? Bueno, como te decía, siempre desde pequeñito pues uno ha tenido sus inquietudes y creo que viajando, ¿no? Comparando, conociendo gente, buscando, ¿no? Intentamos dar ese pasito más, ¿no? No sé, yo creo que el viaje, como te decía, da unas perspectivas y te da una visión un poco más global, te da unas referencias y unas experiencias, ¿no? Que es una maleta que te vas a llevar luego importante, ¿no? La que de verdad vale. Dicen lo único que te llevas de este planeta, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? Esas cosas. Nos vamos de viaje con este señor que ha estado varias veces en uno de nuestros destinos, quizá que nos falta todavía por visitar y descubrir con muchas cosas. Y lo hacemos porque sentimos que va a haber también muchas sorpresas. 900-137-137, por si queréis preguntar, ese es nuestro destino. Y ya que vamos de viaje, saludar a las personas, a los puntitos que se están abriendo aquí en nuestro globo terráqueo particular, en Sarasota, Baja California, en Caracas, en Massachusetts, en Tijuana, montones de lugares del planeta que se están uniendo a nosotros, nos escuchan desde cualquier sitio. El Tassili, ¿dónde está? Vamos a ver el Tassili. El Tassili está al sudeste de Argelia, está en la frontera ya con Libia. Uh-huh. Es una especie, es una meseta, es como una barrera natural, ¿no? Casi que separa Argelia con Libia, ¿no? Son como 600 kilómetros de largo norte-sur. ¿De meseta? 600 kilómetros norte-sur por una anchura de unos 50-60 kilómetros. Es como te digo, como una barrera natural, ¿no? Que separa el país. Y está escondido ahí en la esquina del país. ¿Cómo se llega? ¿Cómo llegáis vosotros? ¿Cómo se llega a ello? Bueno, la vía habitual es a través de escala en Argel y de Argel a Janet, que es el pueblo de partida, digamos. Es el pueblo. ¿Con aviones normalitos o chiquititos? No, normales. Sí, hay una línea regular que vuela desde Argel, Janet, Tamanrasset, vuelta a Argel. Y bueno, es un oasis, el asentamiento más importante que hay en los alrededores, ¿no? Y es el punto de partida de todas las expediciones que ascienden a la meseta. Uh-huh. Llegas al pueblo y luego de allí a la meseta, ¿cómo se llega? ¿Hay mucha distancia? Bueno, pues el pueblo te aprovisionas, yo te diría que es como una media hora de acceso con el 4x4 y luego hay una caminata, tienes que dejar apartados los coches y ya llega un momento que el terreno es inaccesible para los vehículos. Y a pie es una extensión hasta la meseta. Piensa que la meseta del Sáhara está a unos 900 metros y tenemos que llegar a los 1800. Esa es la extensión que tenemos que cubrir. 5 horas me decías de caminata. Depende de por dónde subas. Hay varios puertos, varios accesos, pero sí, más o menos. Yo la última vez que estuve por el puerto de Aurum, es el puerto más al sur, fueron aproximadamente unas 5 horas.
Lo haces a tu ritmo, tus tuaregs no te meten ninguna prisa, se lleva bien. No es un terreno ni de escalada, ni mucho menos, es una pateada, más que nada. ¿Cómo es ese desierto? ¿Desierto de piedra, desierto de arena, dunas? De piedra totalmente. Tú Sí. dejas abajo toda la meseta, todas las dunas, toda la arena fina, la dejas abajo y empiezas a subir y te empiezas a encontrar un paisaje totalmente volcánico, lleno de piedras, donde no pisas en llano en un momento y acabas con los tobillos destrozados, ¿no? Y esa va a ser la tónica de los próximos días en la expedición arriba. Cuando estáis, vais varios días, claro, supongo. Sí, hombre, ya te digo, el ascenso, bueno, aprovechas ya para estar todo el tiempo posible arriba en la meseta. Una vez que estás arriba ya todo es llano. La meseta no tiene prácticamente ningún desnivel, simplemente de vez en cuando vas surcando, vas cruzando los wadis, todos esos cauces secos, pero prácticamente todo es pedregoso. Cerca de los refugios donde se encuentran todas las pinturas hay una zona más arenosa, pero prácticamente todo es pedregoso, una zona muy abrupta y ya te digo, plana totalmente. Es un paisaje claramente, parece marciano, ¿no? Totalmente. No hay ningún tipo de vegetación, evidentemente. Nada, quedan algunos cipreses muy antiguos. ¿Sí? Y poco más. La verdad es que está seco totalmente. 15.000 pinturas, ¿cuántas hay? 15.000 pinturas, sí, oficialmente hablan de 15.000 pinturas, pero bueno, no se sabe ni lo que hay ahí. Solamente en la zona de Yabarén, al sur, dicen que hay 5.000. Y eso, como te digo, ya ves las proporciones de esa meseta y está plagado. Vayas donde vayas, te lo encuentras, cruzas una esquina, un pequeño refugio, ¿sí? Y allí ves una pintura que no te la esperabas y te sorprende a cada cruce, ¿no? Entonces, hablar de 15.000 pinturas, bueno, no se han explorado todas las zonas del Tassili para dar una cifra exacta, pero 15.000 mínimo. Yo te puedo hablar seguramente de muchas más. Esta noche vamos a descubrir alguna que otra, ¿te parece? Perfecto. ¿Lo han declarado Patrimonio de la Humanidad? Eso. No sabía que era Patrimonio de la Humanidad. Pues sí, es la concentración de pinturas rupestres más grande del planeta. Es que, como te digo, pues si así nos ponemos en 20.000 pinturas y en el estado en el que se encuentran algunas claras, nítidas, ¿sí? Rotundas, pues lógicamente, Patrimonio de la Humanidad, sí señor. ¿Hay alguien que lo controle, que lo vigile, que lo cuide? Bueno, el desierto ya se ha cuidado de protegerlo. Sí, recientemente, bueno, se han dado cuenta los argelinos lo que tienen allí, ¿no? Está empezando a gotitas un poco el turismo, llegan allí a algunas personas. Y sí, bueno, hay un parque nacional que vela por la protección de todas las áreas arqueológicas y siempre tienes que ascender a la meseta con tu guía. Más que nada porque no te pierdas por ahí, porque eso es imposible orientarse. Y ya te digo, las medidas que toma el parque natural siempre es inscribir a todas las personas, tiene un control de las personas que ascienden allí, y más que nada los medios y la forma de aprovisionarte casi siempre está en el pueblo para poder subir. Entonces siempre vas acompañado de unos tuaregs. 2:23, 1:23 en las Islas Canarias. Esta es la situación un poco del lugar. Queremos daros más datos tras esa introducción. 900-137-137 en nuestro teléfono. Nos perdáis a Saji Aguas en nuestro programa en exclusiva. Somos el único medio de comunicación al que ha concedido una entrevista como hemos podido tenerla esta mañana, y la entrevista de Emilio Fiel, que nos va a contar algunas otras cosas. Y seguimos de viaje. Uno de nuestros destinos favoritos es ese desierto. Vamos con él. Qué curioso. Estaba recordando el desierto, qué magia tiene y qué cantidad de lugares donde hay figuras rupestres como esta, ¿verdad? Eso es, sí, es que el Sáhara está plagado, ¿no? Es el testigo de lo que fue, ¿no? El Sáhara, como bien decía en la introducción, bueno, no podemos imaginarnos cómo era antes a vista de lo que es hoy. El Sáhara era una sabana, un vergel, lo podemos ver en todos los grabados y pinturas, ¿no? Dan fe de la fauna que vivía, de lo que se movía allí entonces, y la orografía del lugar, plagada de esos wadis, de esos cauces secos, todos esos refugios modelados por el agua, ¿no? Es que no es que fuera un lugar húmedo, es que era totalmente selvático, ¿no? Y una fauna, pues imagínate, hay todos los asentamientos, los primeros asentamientos surgieron de allí. El Tassili lo que tiene de especial es que, como te decía, era una barrera natural, ¿no? Que obligadamente tenían que cruzar allí todos los pobladores, y era un punto de paso, ¿no? Era como
pasaban la noche para pasar al otro lado, ¿no? Sí, al otro lado, ¿dónde? Hacia la zona Libia. Egipto, del este a oeste. Era un punto de paso obligado y bueno, ahí dan fe todas esas pinturas que vemos como múltiples pobladores fue el punto de paso y una de las rutas africanas que se tomaron, ¿no? ¿Y por qué en ese lugar concreto se pusieron y se dispusieron a pintar tantas cosas? Pues supongo no habrá sido solamente en un tiempo, sino a lo largo de muchos tiempos, ¿no? Sí, hay diferentes periodos en las pinturas, se ven muy claros los estilos, se han catalogado así muy por encima al periodo primero, el más antiguo de cabezas redondas, posteriormente, que nos remonta, bueno, se habla del 6000, 7000 antes de Cristo. Después hablaríamos de un periodo de póvido, ¿no? Del ganado, un periodo de caza, luego el periodo del caballo, del camello. Todo nos va hablando de las diferentes etapas por las que ha pasado, ¿no? Y efectivamente, pues dan fe de todo, del transcurso del tiempo y de las diferentes evoluciones de las poblaciones que han pasado por allí. Y un punto de paso obligado. ¿Por qué allí? Pues no lo sé, no sabría decirte. Es un lugar como ningún otro para poder pintar. Los refugios son unas paredes perfectas para esto, ¿no? Como decirte, yo creo que no hay un lugar más mágico para dejar una impronta como es el Tassili, ¿no? Apartado, solitario, en un alto, en el medio del desierto, ¿no? Apartado, solitario. Y en un refugio. No son fácilmente visibles desde fuera. Es decir, si quieres verlas hay que buscarlas, ¿no? Sí, efectivamente. O sea que habría algún tipo de intención de, no sé, oculta, de dejarlo ahí. No diría oculta. Simplemente en la meseta es que está horadada totalmente surcada y constantemente hay refugios. Por todos lados te encuentras estos abrigos y las pinturas están por doquier. Es que las ves en cualquier refugio. No creo que haya una intención de ocultarlas. Simplemente hay tantas que, bueno, ¿por qué ese punto? Yo creo que los siguientes pobladores vieron lo que allí ya había y siguieron la tónica allí dominante, ¿no? O sea, estás ya diciendo que alguien dejó ahí algo. Allí había pinturas, ¿no? Yeah. Desde hace muchos años, muchos milenios. Y has hablado de cabezas redondas, hablaremos después de ellos. Perfecto. ¿Cómo se descubre? ¿Cuál es la historia de este asunto? Bueno, el Tassili, el entonces teniente Brenans en una patrulla policial pasó por allí, ¿no? Franceses. Uh-huh. Se encontraron, Brenans quedó alucinado de lo que allí vio, relata de unas imágenes sobre todo del tamaño, ¿no? Muy grandes. Enseguida dio la alarma y avisó a París y se puso en contacto con el Museo del Hombre. Henry Lott, por entonces, arqueólogo, enseguida especialista en el desierto, en el Sáhara, que se lo había recorrido de arriba abajo, vino enseguida a Janet, al pueblecito, y subió con el teniente Brenans a conocer eso. Quedaron fascinados ambos y juntos prepararon un proyecto. Pero bueno, por una serie de avatares, la guerra en medio, hasta 20 años después no pudieron empezar. Entonces ya solo quedó Henry Lott, que fue el que inició y dirigió la primera expedición al Tassili. Y esto ya fue en el 56. Y en el 56 este grupo que fue para allá estuvo, pues como decían, creo que 16 meses, cosas así. Y se dedicaron a calcar y a retratar todos los dibujos que allí habían. Gracias a eso, en parte, tenemos hoy en día escondidos en el ahora reformándose Museo del Hombre en París los calcos de Lott, que bueno, son increíbles, no tienen la nitidez con la que calcaron esas pinturas rupestres, es increíble, ¿no? Lo negativo es que bueno, eso tuvo su efecto en aquellas paredes, ¿no? Que en algunos casos fueron desastrosos los efectos que hicieron sobre las pinturas rupestres, ¿no? Mucha gente, supongo que al haberlo conocido quisieron ir a verlas y ahí empezó su degradación. Sí, bueno, lo que pasa es que las expediciones, imagínate en el lugar que está, empezaron mucho después. No se ha hecho realmente un trabajo científico serio en el lugar, no ha habido mucha voluntad y ya te digo, ha sido hasta ahora muy recientemente cuando han empezado a hacer trabajos. Recientemente, en el 2008, ha sido cuando ha empezado un proyecto argelino-francés que es el que está haciendo algo realmente, está intentando conseguir datar, resaltar todas las pinturas, porque imagínate, eso está lleno de capas, ves los diferentes periodos por capas, se superponen unas pinturas a otras, es abrumador, ¿no? Y están intentando realmente hacer un trabajo científico serio ahora, en el 2008. O sea que realmente eso ha estado muy virgen hasta hace 4 días. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
900-137-137, nuestro teléfono por si queréis preguntar o participar. Mira, acaban de engancharse alguien en Riyadh, en los Emiratos. Nos escuchan, no sé si ves que tengo aquí un mapita. Sí, el mapa. Y voy viendo cómo se me engancha gente de diferentes partes del mundo. Nos escuchan también en África. Algunas veces he visto algún puntito que ha salido. Supongo que será Argelia, porque el mapa te dice el lugar, pero ahí deben ser nombres desconocidos y sale la banderita por ahí. Es muy gráfico, ¿no? La imagen sale del globo con los puntitos. Sí, está muy bien. Dices que desde esa expedición de Lot no ha habido otras expediciones que se han tomado en serio lo que hay ahí. No ha habido nada importante, sí ha habido algunas, se han hecho algunos seminarios, algunos intentos, pero cosa de días. No ha habido ningún proyecto realmente serio que haya intentado abarcar esto de una forma científica y con especialistas. Y te digo, esa raíz de Malika Hachiz y Jean-Luc Leclerc por parte de Francia son los que están trabajando actualmente. Y bueno, si quieres me meto un poco el trabajo que están haciendo, que es muy interesante. Vale. Ellos, lo primero que dicen en los informes es que la datación directa de las pinturas es muy difícil. ¿Sabes qué? No está claro que sean 10.000, 15.000 años, como se dicen. Es que es complicado. Las fechas clásicas que se manejan de las primeras pinturas hablan del 6.000 a.C. Ajá. Pero sacar materia orgánica para datar por carbono 14, eso es muy complicado. Para cualquier muestra de datación tiene que ser de un tamaño importante, lógicamente muestras que no consiguen. Entonces las dataciones que están intentando hacer son por métodos indirectos, es decir, están a través de los sedimentos y los diferentes estratos sedimentarios, están intentando averiguar y conocer los diferentes paleoclimas, los climas antiguos, y en las diferentes épocas en las que se ha movido ese terreno, ¿no? Y a partir de ahí asociarlo a las pinturas. Entonces, más que nada están estudiando el terreno, los suelos, los estratos, y poder, como te digo, asignar a cada uno de los periodos que hemos comentado antes de pinturas a una época. Que como vemos, el Tassili ha pasado pues por todos los periodos que nos podamos imaginar, unos periodos muy húmedos a muy áridos como los vemos ahora, y se ven nítidamente muchas franjas que vemos en las propias paredes. Hablábamos de que antes el Tassili, esa zona del Sáhara, era una selva. ¿Se convirtió en desierto hace 8.000 años más o menos? Bueno, sí, aproximadamente. El proceso fue largo, no fue algo repentino, pero sí, a partir del 7.000, 6.000, a partir de ahí empezó a desecarse, pero fue un proceso bastante lento. Se pensaba antes que fue algo más brusco, pero los últimos estudios indican que ha sido algo bastante lento el proceso. Hasta, mira, en los años 50, Henry Lott ya hablaba de que se veían, cuando llovía un poco, se veían cascadas en la meseta. Entonces, asociamos esos periodos muchas veces también a las pinturas rupestres. Vemos como, por ejemplo, el periodo del caballo te hablaba de una época de pastos donde había más agua, y luego ya pasó directamente al camello, ¿no? Señalándonos la época mucho más árida, cambiando el animal que utilizaban, ¿no? Dentro de un momento vamos a hablar de las figuras, pero en esta introducción hablábamos de extrañas figuras de rinocerontes, por ejemplo, 7,5 metros y elefantes de 4,5 metros de altura. Y lo que el otro día hablábamos, y es un poco la característica que saben los estudiosos de estas pinturas, es que esa gente pintaba lo que veía. Es decir, si pintaba un bicharraco grande es porque era grande, no se lo inventaba. Sí, bueno, es lo típico, se asocia, ¿no? Cuando una representación gráfica, sí, puedes pensar que puedes atribuir a la imaginería, ¿no? Muchas imágenes, ¿no? Pero claramente ves unas junto a otras escenas tradicionales, escenas típicas de cotidianas, ¿no? Y junto a otras claramente también cotidianas, y la fauna, animales perfectamente delineados, sabían lo que estaban dibujando, muy detallistas en muchas cosas, y vemos fauna efectivamente, grabados muy grandes, y no solo pinturas sino grabados en roca, que a mí personalmente me llaman más la atención. Grabados en roca, surcos, todavía mucho más antiguos. Los surcos es lo más antiguo que podemos encontrar en cuanto a arte rupestre allí en el Tassili. Nos remontan ya muchos años antes, muchos milenios antes. Gracias a eso incluso vemos animales extinguidos. Vemos el búfalo africano que tiene una cornamenta de 2 metros. Se extinguió en el 5000 a.C. y lo vemos grabado, ¿no? Con una pátina totalmente oscura, señalándonos esa antigüedad, que es el primer vestigio, ¿no? Antes pintaban así, y pintaban nítidamente
claros, sabían lo que pintaban, y después venían los cabezas redondas, o sea que seguían sabiendo lo que pintaban, ¿no? ¿Qué tipo de pintura utilizaban? ¿De dónde sacaban? Es ocre, ¿no? Ocre. Con la arcilla, con ocre, amarillo, rojo. El Tassili, bueno, lo característico que tiene que vemos verdes, vemos amarillos, ¿Sí? vemos colores que no vemos en ningún otro sitio del planeta. Y sacaban tintes de esas arcillas, ¿no? Que mezclaban con algún tipo, con sangre muchas veces, para darle consistencia y que se adhiriera a la pared, ¿no? Hay pinturas con una policromía asombrosa, ¿no? Yo recuerdo especialmente unas escenas de ganado de unas vacas preciosas con tonos amarillos, verdes, azulados, rojos, nítidos. Y se conserva todavía. Ahí está. Es que parece... antes uno va a las cuevas por aquí, por la península, o tiene referencias de otro arte rupestre, ¿no? Y está acostumbrado a ver la típica, una escena de caza, levemente, algún trazo, pero aquí lo ves en todo su esplendor, es maravilloso. Y eran escenas eso de caza, de magia simpática, es decir, planteaban esa imagen para que fuera la caza le fuera propicia. Luego veremos otra serie de aspectos que lo vamos a ver enseguida. Pues no sabría contestarte, supongo que en parte sí. Hay escenas cotidianas de todo tipo, hay escenas clásicas de hogareñas, por llamarlo de alguna manera, incluso de peluquería, recuerdo. ¿Sí? Sí, que no creo que tuvieran ese tipo de connotaciones de magia simpática, ¿no? Pero sí que muchas escenas de caza, hay muchas escenas festivas o de bailes, ¿no? Y hay de todo, o sea, es que te abruma la cantidad de información que tienes allí por metro cuadrado, ¿no? Debían ser muy artistas y muchos artistas, ¿no? Para dejar esos dibujos tan bonitos ahí. Mucho tiempo, muchos milenios también, Ya. muchas personas las que pasaron por ahí. 2:38, seguimos avanzando, 1:38 en las Islas Canarias, 900, 137, 137, nos vamos a descubrir el significado y alguna de esas figuras inquietantes que hay en el Tassili. Hay muchas figuras en esta biblioteca de piedra que esconde el Tassili. Junto a pinturas de claro significado realista, existen otras más abstractas, en donde el artista quiso posiblemente reflejar un mundo onírico o de clara influencia trascendental. El viaje del alma tras la muerte, ayudada por espíritus de otra dimensión, está representado en formas estilizadas. Aparecen como en una especie de mezcla entre misteriosos ritos y sesiones de espiritualidad, con posible presencia de alucinógenos. Pero existen otras figuras misteriosas. Los cabezas redondas. Terence McKenna cree que los cabezas redondas fueron de otro mundo, no en el sentido extraterrestre, pero sí en el sentido de otra dimensión. Las pinturas del Tassili revelan misterios evidentes. La fidelidad de sus trazos no ofrece terreno a las dudas. Los dibujos realizados tan minuciosamente reflejan como si de una fotografía se tratara detalles que desconciertan. La primera vez que Lot llegó a la región de Jalabem, cuyo significado en tuareg es los gigantes, se encontró con que las paredes reflejaban a sus antiguos pobladores junto a unos enigmáticos cabezas redondas, una suerte de personajes extraños cuya imagen siempre se representa con una especie de máscara o escafandra y solo 4 dedos en sus manos. ¿Quiénes son estos extraños personajes? Nuestro invitado tiene respuestas. Le vemos a Diego que mueve la cabeza como... ¿No tienes respuestas? Uy, respuestas, es que decir respuestas es muy difícil, ¿no? Ya me gustaría a mí dar respuestas, tengo muchas preguntas. Vamos a intentarlo. Diferentes tipos de figuras. Has dicho antes que había diferentes etapas, ¿las vamos a repetir si no te importa? Sí, claramente se ven por unos estilos muy marcados y diferentes. El primero, el más antiguo, el que le vemos claramente más afectado también, es el de las cabezas redondas, ¿no? Estos términos los asignó Henry Lot cuando fue para allá, ¿no? Asignó cabezas redondas a este primer periodo, que ya no, te digo, nos remonta a 6.000, 7.000 años antes de Cristo. El más antiguo, qué curioso.
El primero. El primero en cuanto a arte parietal, ¿no? Arte de pinturas en paredes, pero no el primero en la zona. Como te decía, más antiguo todavía son los grabados en roca, que nos hablan de fauna. Posterior a este ya es el periodo del ganado, el periodo bóvido, ¿no? Es un estilo más tradicional, escenas de caza, escenas más tradicionales. Posteriormente vemos un periodo del caballo, donde se introduce el caballo, y más recientemente ya el periodo del camello. Los distinguieron así un poco por claramente la fauna que habitaba en cada periodo, ¿no? A muchos de los viajeros que han llegado ahí les han llamado mucho la atención cuando se han encontrado con esas cabezas redondas. ¿De cuatro dedos? ¿Son de 4 dedos? Hay de todo. Hay algunas de 4 dedos y hay algunos de 5 dedos. Yo no puedo afirmar que todos sean de 4 dedos, pero sí llama la atención que cuando son tan detallistas en algunas cosas, ¿por qué 4 dedos? Ya. Es que cuando uno, bueno, te voy a introducir un poco, sí. Cuando llegas a los abrigos, ¿no? Pues uno se espera algunos pequeños dibujos, algunas imágenes antropomorfas, algunas escenas de caza, y se encuentra, por ejemplo, en Yabarén, con escenas de gigantes. Gigantes, ¿sí? Te hablo porque pinturas a tamaño natural, pinturas perfectamente delineadas, unos rasgos perfectamente marcados, dibujaban muy bien, sabían perfectamente lo que estaban dibujando y a gran escala en muchos casos, ¿no? Entonces, cuando ves el detallismo en algunas cosas y al lado ves otras pinturas que también muy detalladas, con otra serie de cosas que te desconciertan, dices, ¿por qué? Lo atribuimos a la imaginería, lo atribuimos a sueños, a dioses, a una imagen de alguna divinidad, ¿o qué estamos viendo? ¿Realmente lo vieron? ¿No lo vieron? No lo sé. El caso es que está ahí, ¿no? Y por lo menos desconcierta, ¿no? Porque las cabezas redondas, como te decía, son imágenes de todos los tamaños, más bien grandes siempre. Unas cabezas perfectamente redondas. Como si llevaran un casco, una escapandra. Eso es, te comentaba, tiene una línea siempre que separa el cuello, con una especie de arrugas que delinean ese cuello y lo perfilan, ¿no? Unos extraños círculos, signos en esa careta que llaman los tuaregs, ¿no? Claramente dicen que es una careta, que no son ojos. O sea, si era una careta, estos hombres no veían, porque no tenían ojos, tenían siempre una especie de círculo central, a modo de... ¿Tercer ojo así en el centro? Sí, como a modo de mirilla, no tenían 2 ojos, solo un ojo central. Y unos trajes hinchados, tenían una especie de... la forma, la vestimenta, ya no sabes si decirte la vestimenta o la propia morfología del cuerpo, ¿no? Siempre es hinchada y abombada y ceñida a un cinturón. Estamos hablando del 6000 a.C. y estamos usando conceptos que no se sabe. Entonces se conocían esos conceptos, es decir, algunos autores se preguntan incluso quién ha pintado eso. Me acuerdo de Juan José Benítez, menciona claramente las arrugas, dice, para pintar una arruga uno tiene que tener el concepto de arruga, tiene que saber lo que es y tiene que tener ese concepto artístico para poder representar algo hinchado. Como cuando uno dibuja una sombra, tienes que entender el concepto de sombra para marcar más un reborde, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces había ciertos conceptos artísticos que quedaban ahí patentes, ¿no? Arrugas, trajes hinchados, cosas ceñidas, muñecas ceñidas, claramente diferenciadas por podrían parecer botas o cinturones, botas o guantes, perdón. Entonces vemos cosas muy detalladas. ¿Qué es eso? ¿Se lo han inventado? No sé qué decirte. Junto a esto vemos otras igual de nítidas, quizás un periodo posterior, pero hay algunas escenas que nos mezclan esos 2 periodos, ¿no? Pero bueno, el Tassili abruma, ¿no? Encontrarte, dar la vuelta y ver un refugio, una imagen de 2 metros de un tipo medio flotando, ¿sí? Porque siempre tienen una postura como de... Nunca tienen los pies asentados, siempre tienen las piernas ligeramente flexionadas. Siempre tienen esa sensación de ingravidez, ¿no? De 2 metros, en posición casi horizontal, con una cabeza perfectamente circular, unas líneas, no sé, por lo menos da pie a hacer volar la imaginación, ¿no? Vamos a dejar que Diego se sirva un poco de agua. 900-137-137 es nuestro teléfono. No te pregunto antes, ¿hace mucho frío en la zona?
Pues sí hace frío. Piensa que estamos a 1800, 1900 metros de altura. De día no hace calor, pero corre el aire. No hace excesivo calor y por la noche hace mucho frío. No hace fresco, hace frío de verdad. Más imágenes que se han descubierto ahí. Antes de nada, esas cabezas redondas están todas en el mismo sitio, están diseminadas por muchos abrigos y a lo largo de todas esa cantidad. 600 kilómetros has dicho que tenía. Sí, toda la meseta son como unos 600 kilómetros norte-sur. Y hay en todos. Sobre todo en varias zonas, pero casi toda la meseta tiene zonas de cabezas redondas. Las zonas más importantes son la de Yabarén y en Sefar, sobre todo. Yabarén, como bien ha dicho la introducción, significa los gigantes. Los gigantes por esto, ¿no? Por estas pinturas tan grandes y también por lo altas que están pintadas algunas de ellas, ¿no? ¿Qué significa? ¿En abrigos? En la pared. Zonas altas. Sí, los abrigos, algunos son muy grandes, muy altos, y las pinturas están a lo mejor a 3 o 4 metros de altura. Entonces siempre los tuaregs decían que aquellos que lo pintaron eran unos gigantes, porque no otros podían llegar a esas alturas, ¿no? Es decir, que están en diferentes lugares, son similares unos a otros. Se ven claramente los periodos, el estilo, ¿no? Y como te digo, en diferentes alturas muchas veces por esto de la antigüedad que te comentaba. Los suelos han cambiado mucho ahí en el Tassili, la orografía ha cambiado mucho, ha sufrido mucho estos cambios climáticos, ¿no? Ha pasado por periodos húmedos y muy áridos que han modificado todo ese suelo. Estos trabajos arqueológicos que te comentaba están incidiendo en esto, como el suelo que hoy vemos no tiene nada que ver con el de entonces. El suelo puede haber bajado 3 o 4 metros de lo que había antes. Es la explicación que da cómo esas pinturas estaban a tan altura, ¿no? Muchos movimientos, muchas corrientes, ha sido una zona con unas fuertes tormentas durante muchos años que ha modificado todo ese paisaje totalmente y ha hecho un corrimiento de tierras muy importante. Se ven claramente los estratos sedimentarios y entonces ves como la parte más antigua, la que presenta una pátina antigua, la más alta es esta de los cabezas redondas, ¿no? Es una de las formas que han asociado esta antigüedad. Pero solapadas también ves estas otras pinturas algo más modernas. Y entonces es una fusión de pinturas, te vuelves loco buscando entre grabados, pinturas, ves unas piernas por aquí que se cruzan con una cabeza justo al lado. Y ahora están trabajando en eso, en poder separar esas capas para tener una visión nítida de estas imágenes, ¿no? Cuando estás allí tienes la libertad de poder ir por donde quieras y meterte en un abrigo y verlo. Totalmente, o sea, eso es para ti. Imagínate toda una meseta con un grabado que lo ves pegado a la nariz. Pegas la nariz ahí y te quedas asombrado de la nitidez. Es que hay algunos grabados increíbles, perfectamente detallados, donde ves animales que ven los ojos hasta las pestañas de los ojos, dibujaban algunas pezuñas perfectamente delineadas y están ahí, las tienes a escasos centímetros de ti, ¿no? Pero eso constantemente, Miguel. Nos preguntan, no sé si es el Facebook, por teléfono, ¿qué opina la gente de Tassili de esas pinturas? ¿Qué creen los tuaregs? Te iba a preguntar yo, ¿qué son esas pinturas? ¿Qué reflejan? Ellos simplemente reflejan que son los restos de sus antepasados, ¿no? La gente que allí habitó no le dan ninguna connotación ni ningún significado, no lo atribuyen a divinidades. Simplemente cuando vemos los cabezas redondas hablan que siempre iban con caretas. No dicen otra cosa. Vemos otras imágenes muy extrañas. A mí me llama mucho la atención lo que ellos llaman, por ejemplo, medusas. Enseguida le atribuyen un significado a lo que más pudieran asemejar, ¿no? Medusas. ¿Por qué medusas? Bueno, es una imagen redonda que le salen una especie de líneas hacia abajo, ¿no? Muy grande comparada con las imágenes de humanos que vemos al lado, ¿no? Le llaman las medusas. Pero me llama la atención siempre las proporciones, ¿no? Claramente siempre hay una proporción en las figuras antropomorfas y cuando dibujan otra cosa hay otra proporción, siempre más grande, ¿no? No sé, son muy sugerentes, por lo menos. ¿No te atreves a decir qué podían ser? No sabría decirte, no. Medusas no son, te lo digo, sobre todo, principalmente por esto de las proporciones. Naves estelares, pues podrían ser, ¿por qué no? Si nos metemos en hablar de los cabezas redondas como seres venidos del espacio, claramente, si entras en esa hipótesis, claramente lo que estás viendo allí son naves. ¿Por qué? Porque ves chorros de desplazamiento, ves la imagen claramente muestra un movimiento, ¿no? Un desplazamiento, ¿no?
y sobre todo esa comparación con lo que al lado estás viendo, porque además es del mismo periodo, ¿no? Entonces, como eso, hay otra serie de cosas, ¿no? que bueno, intentas comparar, y de tantos grabados que intentas sacar una comparativa para asociar un grabado que en un momento dado puedes verlo aislado, en otro momento lo puedes ver asociado a algo, entonces sacas una idea de lo que estás viendo, ¿no? Y aún así es desconcertante, ¿no? Muchas de ellas. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y hablando esta noche de uno de los lugares que a mí me queda por conocer, están muchas zonas del desierto, pero no está todavía en ese sitio. Está como apartado, está ahí en una esquinita escondido de esa meseta. Ya te contaré a ti, a unos amigos nuestros del Frente Polisario que nos decían que nos iban a llevar también a unos abrigos. Vimos fotografías, yo he visto algunos en el desierto del Sáhara con figuras increíbles que si no eran ovnis se parecían mucho. Es que todo está plagado. El Tasil lo que tiene es esa gran concentración de pinturas, ¿no? Y ese periodo de cabezas redondas. Pero también hay grabados, como dices, en todo el Sáhara. Fuera del Sáhara, bajo la meseta también hay. Yo estuve también, después de esa expedición al Tasil, una semana recorriendo los alrededores, una zona de dunas preciosa. Y allí ves grabados en roca y pinturas rupestres también muy importantes, con una técnica y un delineado excepcional. No es... estas imágenes tan espectaculares, a lo mejor y tan llamativas del Tassili, ¿no? Que, como te digo, pues asombran a cualquier viajero que se acerque por allí. Se ven bien las cabezas redondas, o sea, no hace falta imaginar, se ven claramente. Se ven muy claramente, unas más que otras, pero hay algunas escenas particularmente que, bueno, parece que están pintadas de ayer. Escenas que te han llamado la atención. Hablábamos de un rapto. Sí, bueno, es una de las escenas míticas, ¿no?, que íbamos buscando. ¿La encontrasteis? Sí, el rapto está en la zona de Yabarem. El rapto es una imagen peculiar, ¿por qué? Porque asocia a dos periodos. Se ve un cabeza redonda con mujeres del estilo posterior, del estilo bóvido, del estilo de la caza, ¿no? Y entonces estás viendo actualmente, por desgracia, muy deteriorada, y yo creo, como otros colegas, aposta deteriorada, ¿sí?, esa imagen donde la primera figura, la cabeza, está totalmente machacada. Ha habido ahí una intención de borrar eso. Esa primera imagen tira de 4 mujeres. Las 4 mujeres... ¿Un cabeza redonda tira de 4 mujeres? Sí, es un cabeza redonda que lleva algo a la espalda. Un cabeza delineado como una persona muy delgada que lleva algo a la espalda y tira, como te digo, de una serie de 4 mujeres de diferentes edades. Parece una joven, otra lleva un niño a la espalda, otra embarazada, y tira de ellas, ¿no? Donde mejor se ve esa imagen es en un libro, una expedición española que fue en los años 70, que fueron los primeros que fotografiaron esa imagen, y en ese libro es el único que yo he conseguido ver esa imagen en todo su esplendor. Posteriormente las siguientes expediciones ya lo han visto deteriorado, pero igual que otros muchos. Muy peculiares son también las mujeres pájaros con aureus. ¿Cómo? Mujeres pájaros con aureus. Henry Lott, uno de los grabados que hizo, fue esas pequeñas mujeres con cabeza de pájaro que tenían los típicos aureus egipcios, ¿no? La serpiente, ¿no?, que sale de la frente, ¿no? Perfectas, nítidas. Si tú repasas el libro de Henry Lott, te asombras diciendo, esto es egipcio, pero no que pueda asemejarse, es claramente egipcio. Eso nos puede dar pie a otro debate, ¿no?, de las corrientes y las rutas, ¿no?, que pudieran haber pasado por ahí, y las influencias egipcias, africanas que hubo allí, ¿no? Nos preguntan también en internet, dice que hay una pintura con cara de búho con cuernos. ¿Qué es esto? Cara de búho con cuernos. Sí, ¿la recuerdas? Hay muchas pinturas, esa concretamente no. Hay muchas pinturas que mezclan personas con cabeza de animales o cuerpo de animal con cabeza de persona, que mezclan esas mutaciones extrañas, ¿no? Hay muchos seres con cuernos, muchas cabezas redondas que llevan cuernos. Hay una imagen espectacular, Miguel, en Awanguet, la zona más al sur, en un, como llamaba Henry Lott, un nido de águila, ¿no?, que se elevaba por toda la meseta, donde en un refugio, en un abrigo apartado, hay la gran dama blanca, ¿no?, una especie de sacerdotisa con 2 cuernos imponentes, ¿no? Era como parecía un lugar de culto, ¿no?, un lugar de peregrinación allí.
Un minuto para parar, luego nos vamos a otro lugar, a otra isla, la isla de Pascua, que es otra de tus favoritas. Conclusiones, ¿quién hizo eso? O por lo menos esas las más enigmáticas. Algunas se saben que tienen claro significado ritual, mágico, pero ¿quiénes eran esos cabezas cuadradas? ¿De dónde, ¿de dónde vinieron? Perdón, cabezas cuadradas, cabezas redondas, perdón. Cabezas redondas, cabezas cuadradas los que las han borrado. Efectivamente, está claro que fue un asentamiento importante, un punto de paso, donde quedaron reflejadas muchas cosas. Yo creo que lo que allí queda es algo que vieron. ¿Qué vieron? Me podría inclinar claramente por una hipótesis extraterrestre, pero espero haber más pinturas que sé que hay, que no quieren mostrar, que se guardan para el futuro, como me han manifestado muchos, que quieren guardarse unas bazas para ir sacando pinturas del futuro que yo seguro que creo que nos van a sorprender mucho más. Sí, quizá den la respuesta. Seguramente. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después continuamos. Os vamos a llevar de viaje hasta Pascua, otro de los lugares míticos y mágicos y misteriosos de este planeta. Estará en exclusiva con nosotros Saji Aguas y estará Emilio Fiel hablándonos de cosas que seguramente llevamos esperando mucho tiempo. El concurso continúa 900-137-137 con llamada gratuita por si queréis intervenir. Hacemos una mínima pausa y regresamos y escuchar los saludos. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros todavía. Hola, soy Saji Aguas. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Shukran. Así de que 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Llegamos a la segunda hora de esta primera edición del Espacio en Blanco. Eso es Radio Nacional de España. Tenemos todavía mucho por contaros, muchas sorpresas. En un momento llega Emilio Fiel, Millo, a contarnos algunas revelaciones que pueden ser tremendamente importantes para nuestro futuro. Y Saji Aguas, una entrevista en exclusiva que hemos hecho esta misma mañana con él. Está considerado como una de las 100 personas más influyentes del planeta. Y si estáis en Egipto con él, no veáis lo que influye. Y tenemos un primer viaje que estamos haciendo. Nuestro invitado nos va a llevar a otro lugar. Después de esa introducción os decimos dónde. 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis intervenir. Después de más de 2 siglos de investigación, la isla de Pascua aún resulta ser un verdadero misterio para los arqueólogos e investigadores del mundo. Este enigma se debe principalmente a las más de 1 millar de estatuas llamadas moais que se encuentran sobre la superficie insular. ¿Para qué fueron construidos estos moais? ¿Cómo los construyeron? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿A quiénes representan? Los pobladores del lugar llamaban a su isla Tepito u ombligo del mundo. Esto a pesar de que solo mide 160 kilómetros de extensión y en su forma triangular 24 kilómetros en su punto más largo. Asimismo, su superficie es más bien baja. Tiene 3 volcanes inactivos, siendo el resto un terreno pobre, cubierto de polvo de volcán con escasa vegetación. Ante esto surge la primera pregunta. ¿Por qué los pobladores buscaron un lugar tan poco fértil para asentarse? Esta es una de las muchas preguntas que esta noche deseamos contestar. Otro destino nuevo. Pero déjame antes, Diego, que salude a Driss Kuali, que nos llama, nos envía un mensaje desde Tánger, invitándonos a ir a Tánger, que dice que hay muchos misterios. Gracias, Driss, ahí vamos. Y a Leonardo Mondragón de Tijuana, México, que también nos dice que vayamos para allá.
Iba a decir el Tassili. Del Tassili hay otra pregunta, espera, que relaciona al Tassili con las figuras de la isla de Nazca, que también tienen 4 dedos. ¿Hay alguna relación, sabes? Bueno, vas a ir a México, a Perú dentro de nada. A la vuelta nos lo cuentas. Seguramente. Vale, a ver si encontramos esa conexión. Pascua. Otro de tus sitios favoritos, ¿no? ¿Por qué decir mi favorito? ¿Sí? Mi querida Rapa Nui, sí. ¿Por qué en medio de ese lugar, un pedazo de islote a miles de kilómetros de un lugar deshabitado, montan ese asunto? Bueno, dicen el lugar habitado más solitario del planeta, ¿no? Y es que, como bien ha dicho en la introducción, 160 kilómetros cuadrados. Es que es un triangulito de 11 por 12 por 20 kilómetros, no es nada. Y está aislada totalmente. 3.700 kilómetros de Chile, está en medio del Pacífico, a 4.800 kilómetros de Tahití. Imagínate dónde está. Si coges te pones en internet y coges un mapa, no la encuentras. No la encuentras, a no ser que la pongas en el buscador y te lleve directamente ya de allí, pero no se ve. Ajá. ¿Cómo llegaron entonces esa gente allí? Porque no son son gente de allí, ¿no? Hay claramente una procedencia polinesia. Sí, bueno, es un tema que ha llevado mucho debate, ¿no? De dónde vinieron los Rapa Nuis. Hubo varias migraciones, los que allí están ahora son los que siempre han estado. Yo me inclino a pensar que ha habido varias migraciones. Yo veo diferentes estilos, por ejemplo, constructivos, que me llevan a pensar eso. Claramente lo que hay ahora, los pobladores de ahora son polinesios, y en los últimos siglos los habitantes han sido polinesios. Hay muchas claves que nos llevan a eso, pruebas lingüistas, genéticas, incluso culturales, de los ritos y la lengua, ¿no? que hablan allí, el Rapa Nui, claramente emparentada con la Polinesia, ¿no? ¿De dónde vinieron? ¿Quiénes? Porque antes de ellos hubo otros. Hubo otros. Está la típica leyenda, ¿no? Se habla de los Hanau Epe y los Hanau Momoko. Los hombres fuertes, los hombres corpulentos y los hombres delgados. Eso ya me lleva a pensar por lo menos 2 razas diferentes, ¿no? Se habla que unos dominaron a otros y unos fueron los que construyeron los moais, ¿no? Hubo unas luchas internas, ¿no? Que acabaron con la destrucción de los orejas largas, ¿no? Y quedaron las orejas cortas, que son la gente que vivimos, los descendientes de ellos, ¿no? Pero eso se pierde en leyendas, ¿no? Muchas veces, y los datos arqueológicos, las pruebas que están viendo ahora, no apoyan mucho esas leyendas. Quizás ¿no? Esas leyendas son mucho más antiguas. ¿De dónde vienen? No lo sabemos. Y te quedas tan tranquilo, no lo sabemos. Es que, mira, yo cuando he intentado ahondar el tema, unas veces, por un lado, cuando he estado investigando, empezaba a saber, claro, ¿no? La historia de pues 2 tribus, unas que llegan primero, después llegan otros, traen el culto a los moais. Hay una película que narra Rapa Nui, se llama la película. Sí, ¿no? Hay una película que ahora habla un poco sobre el tema, pero no habla de esta guerra, no habla del rito del Tangata Man, uno del hombre pájaro, muy interesante, que también hay que ver de dónde viene eso, ¿no? Isla de Pascua, la isla de los 1000 misterios, porque sí. 1000 misterios tiene esa pequeña porción de tierra. Pero como te decía, volviendo a las migraciones, empiezas a estudiar, ¿no? Y ves 2 tribus, ¿no? Se pelean entre ellas, unas acaban con otras y se acaba el culto a los moais, se acaba todo lo demás. Pero arqueológicamente no se apoya esa tesis, no encuentran evidencias de una guerra, no encuentran evidencias de esas 2 tribus que hayan acabado entre sí, de cómo se acabó el culto a los moais, ¿no? Va por otra línea, y Hotu Matua, que fue supuestamente la primera persona que llegó a esas tierras, ¿no? La historia de Hotu Matua también se pierde entre leyendas. No se sabe a ciencia cierta tampoco cuándo llegó. ¿Y cómo llegó? ¿Y cómo llegó? Pues llegó en barcas. De otra manera, ¿no? ¿Barcas navegando o barcas que volaban? Barcas navegando. Vale. Claramente del oeste. Claramente de sus tierras llamadas Hiva. Pero es que cuando estudiamos el mito de Hotu Matua, yo enseguida lo asocio a otros, ¿no? Porque Hotu Matua, viendo que sus tierras se hundían, Hivas estaba siendo acosada por la mar, ¿no? Mandó a su jefe espiritual, Jaumaka, ¿no? Hizo un viaje astral, ¿no? Y vio esas tierras que son Rapa Nui. Las llamó Tepito o Tejenúa, el ombligo del mundo. Se lo contó a Hotu Matua, que mandó 7 exploradores. Posteriormente fue Hotu Matua con todas sus gentes hasta allá. Llevaron en sus barcas, llevaron sus semillas, sus animales, su culto, su rito, todo, ¿no? Es como el clásico mito del diluvio. A mí me suena mucho, pero ¿hasta cuándo nos tendremos que remontar para ese mito, no?
pero es que la tradición habla de que Hotumatua y las construcciones que allí quedan son a lo mejor del siglo IX. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Llegaron antes primero y los pobladores polinesios después? Yo no lo sé. Lo que sí veo también, intento relacionar la isla con otras cosas que veo alrededor de todo el planeta. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, muy interesante las construcciones, ya no solo los moais, porque Isla de Pascua tiene muchas cosas. Isla de Pascua es un museo al aire libre. Vayas por donde vayas, te encuentras algún resto, una antigua casa, las construcciones de los altares, que eran los ahu. ¿Qué son los ahu? Los altares, donde encima se colocaban los moais. Típicamente se tiene la imagen de que es una tumba, ¿no? Como donde el moai representaba quizás como la cruz de la lápida, ¿no? Pero no es así. Eso es una idea mal concebida que claramente se ha desechado, ¿no? Porque el ahu era algo más, ¿no? Representaba algo que desconocemos y que yo creo, en mi opinión, que viene de mucho antes. ¿Por qué? Por esto que te comento de las técnicas constructivas. Cuando uno estudia todos los altares, ve que hay una técnica en la colocación de los sillares y la perfección técnica que no encaja con lo que hay después. Después vemos apilan literalmente bloques de piedra encima de la plataforma. Vemos dos técnicas constructivas diferentes que vemos en otros lugares del planeta, ¿no? Nos podemos hablar de muchos de Egipto, ¿no? De Oriente Medio, en Etiopía, en Perú, ¿no? Siempre vemos una técnica perfecta, pulida, bloques muy grandes, hablamos de muchas toneladas, un encaje fino, y encima vemos añadidos, ¿no? Claramente dos técnicas, dos culturas que movieron eso. ¿Por qué perdieron esa técnica de construcción? No se perdió. O sea, cuando uno pierde, como se habla mucho en Egipto, ¿no? Es que hubo épocas de mayor esplendor, de mayores recursos, se pudo tirar de más gente, pero uno puede hacer cosas más grandes o más pequeñas, pero no peores en técnica. La técnica no la pierdes, ¿no? Y eso lo vemos en Rapa Nui también claramente. Entonces hay cosas que a mí me remontan a otra época, lo que no sé es a cuándo. Y los moais, a día de hoy, yo todavía no sé asociarlos a qué época. Vemos restos de que han sido trabajados en época posterior, ¿no? Las dataciones del trabajo los sitúan entre el siglo IX y siglo XII. Uh-huh. Pero no me cuadran tampoco. Esas moles pétreas, algunas tan inmensas como de 300 toneladas, ¿no? Que están ahí abandonadas en la isla. ¿Te parece, dijo, que lo dejemos ahí? Perfecto. Y vuelves al programa. Pues dará para un programa de sobra. Seguro. Y espero que nos sirvas algún día de guía a la Isla de Pascua, ¿vale? Es uno de nuestros destinos también que nos quedan. ¿Cuántas cosas faltan por ver en el mundo? Para mí será un placer, ¿no? Pues para mí también. ¿Has disfrutado estando en el programa? Ha sido un verdadero placer estar contigo y con todo el equipo, que la verdad es que uno se siente muy a gusto aquí. Yo te agradezco, espero que no sea la última vez que vengas. Después de esa expedición que vais a hacer al Tassili, espero que regreses y hablamos de Pascua, ¿vale? Perfecto, cuando quieras, Miguel. Gracias, un placer. 3 y 17, 2 y 17 en las Islas Canarias, a ver a los cabezas redondos, que no cuadrados. 2 y 17 en las Islas Canarias, 900, 137, 137. En un momento esa entrevista exclusiva con Saji Aguas, pero antes escuchad, quizá esto también tenga mucha importancia para nuestro futuro. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Nuestro siguiente invitado es toda una institución. Fue uno de los primeros en alzar la voz y crear las primeras comunidades utópicas en nuestro país. Así nacía la comunidad del Arco Iris, en Lizaso, Navarra. El camino prosiguió y se fueron tendiendo puentes con otras sabidurías, con la oriental, con el zen, el sufismo, con los hindúes y con los mayas. En estos últimos tiempos se han tendido puentes entre culturas.
El puente de Viricuta es un ejemplo de ellos. Pero los acontecimientos se suceden y el tiempo corre muy deprisa y parece que todo aquello que se anunciaba años atrás ya nos alcanza. Es el momento de alzar la voz, de reunirse, de religarse, de comunicar las palabras sagradas. Y nosotros prestamos nuestra voz para ello. Escuchad. Lo que nuestro próximo invitado nos cuenta puede ser vital para el futuro que se acerca. Hablar con él siempre es un placer. Nos conocemos hace muchos años o muchas vidas y quizás es una de las personas que más activamente ha estado moviendo el tema de México y ese puente de Viricuta. Y hace poco llevábamos un montón de años, de casi 2 decenios hablando del 92, de lo que podía llegar, y si no nos damos cuenta casi se nos pasa el arroz, ¿verdad, Emilio? Sí, el 2012 en realidad. ¿He dicho 2002? Sí, no, has dicho 92. Sí, ya no sé que lo fue el despertar del corazón de Hispania. Sí, señor. Estaba acordándome de ese programa que hicimos ¿te acuerdas? En el Monte del Gozo. Sí, con Venezuela, con Argentina, con México, con todo, sí, ¿verdad? Y los con concheros. Anita delante allí. Exactamente, y los concheros que llegaron allí a llenar de luz y de color el Santiago de Compostela, qué bonito. Sí, que hicimos la peregrinación a pie, danzando por todo el camino. Cierto, y bueno, cierto. Nos juntamos al fin allí como 5.000 personas, fue una cosa fuerte realmente. Bueno, 2012, perdonar. Pues eso, hablando de ello hace 20 años casi, y si no nos damos prisa, Emilio, se nos va a pasar la fecha sin darnos cuenta, ¿eh? Por eso estoy yo ya moviendo los hilos, porque es que de verdad el tiempo ya sabes cómo es. Es increíble cómo pasa. Y nosotros a tus órdenes. Acabamos de regresar tanto tú como nosotros de México. ¿Qué está pasando en México, Emilio? Bueno, en principio está saliendo toda la basura de una forma tan violenta que resulta, resulta algo significativo. No es normal que haya matanzas ya en este tiempo, no es normal que los encargados de la inmigración vendan como esclavos a los inmigrantes, no es normal que tanta basura junta se una y pueda salir a la luz. Solo es normal, ¿por qué? Pues porque México juega un papel esencial en lo que está por venir y tiene que limpiarse todo el camino, tiene que limpiarse toda la polución que existe y todos los problemas en la policía, en el gobierno, en tantas cosas. Están tan acostumbrados a pasar, a obedecer, a sufrir, que ha llegado el momento también de poner cara a estas cosas. ¿Lo has encontrado cambiado en este último viaje tuyo? Acabas de regresar también, ¿verdad? Sí, he estado 3 semanas haciendo diferentes cosas. Pues la verdad es que estaba mucho más en boca de todos el hecho de que han estado muy pasivos muy largo tiempo y era el momento de tomar acciones prácticas. Así que la conciencia realmente estaba muy fuerte, aunque sabemos por otro lado que estos narcos que compran armas en Estados Unidos, mejor que las de la policía, pues solo pueden ser detenidos a veces con tanques y aviones si somos un poco brutos, y de otra manera pues con el cambio de conciencia, con el hecho de que los jóvenes no pueden tener como objetivo, después del cierre de las fronteras americanas, dedicarse solo al narcotráfico y cantar corridos de gentes que pasan drogas. Narcosatánicos, ¿verdad? Eso que tenían. ¿Cómo se llaman? Narcosatánicos los llaman en algunos sitios. Pues es que he oído cada cosa sobre monjitas que pasan droga y sobre... no ves. ¿Sabes lo que nos pasó a nosotros? Y quizá también es curioso, allí en Teotihuacán queríamos celebrar un pequeño ritual y la gente del gobierno no nos lo permitió porque decía que los indígenas no podían hacer esa serie de cosas ahí. Qué curioso también, ¿no? Sí, que los que han montado el propio Teotihuacán. Exactamente, ellos no podían hacerlo. Ellos no pueden hacerlo. Solo los turistas, pero bueno. Sin embargo, parece que los ancianos y las ancianas se están movilizando para preparar algo, ¿no?
y además de eso podemos hacer ceremonias en México y nos lo permiten porque tenemos ya permisos de otros tiempos y un cierto derecho consuetudinario. Sí, está moviéndose todo el mundo. Los 13 abuelos y las 13 abuelas estaban reunidos en Santiago Tlatelolco, en Teotihuacán también estos días, estaban en el centro del Zócalo. Y estamos creando ya de nuevo actividad en ese puente de Viricuta. Hemos creado un pequeño clan en que está Velasco Piña, que fue esencial en el despertar de México, el propio Alberto Ruz, Laura Esquivel, José Argüelles, un servidor también, y de alguna forma estamos preparando los caminos para que haya consejos aquí, consejos de ancianos, consejos de visiones, consejos operativos con los que dirigen las redes, con los periodistas que de alguna forma tienen conciencia, con las gentes que pueden movilizar a otras personas. Hay que hacer consejos de 13 por todos los lados y saber que todos tenemos nuestra responsabilidad y que trabajamos mancomunadamente, respetar a todos los demás, sin peleas, sin luchas y demostrar que es posible una nueva conciencia. ¿Qué es un consejo? Explícalo para nuestros oyentes. Si no pues es distinto que un congreso. En un congreso se habla mucho, en un consejo se mueve el poder, se mueve el contacto, las visiones, las profecías de un pueblo, de una tradición y sobre todo el contacto con el espíritu que tienen las almas ancianas que pertenecen al consejo. Te iba a decir una palabrota malsonante para expresar lo bien y lo claro que lo tienes, Emilio Millo. Que, bueno, no lo digo. Allí se están moviendo ellos ya, esos 13 ancianos, ¿no? Que representan a diferentes tribus, a diferentes clanes, Sí, a diferentes tradiciones, zapotecas, toltecas, olmecas, y de alguna forma, por un lado están ellos. Como digo, hay bastantes tipos de consejos. El consejo de almas ancianas, el consejo de visiones y guardianes de la tierra, los consejos operativos, y en todos ellos estamos participando aquí y allá, en uno y en otro. En este caso, como único jefe mayor de la tradición conchera, que quizás sea la más reconocida dentro de México, pues me ha tocado, junto con el participar en la familia Rembo y en esos buenos amigos que hicimos hace tantos años, pues me ha tocado estar en varios de ellos y empezar a preparar aquí mismo también ese papel. Necesitamos aquí también jugar ese juego con mentalidad muy abierta y sabiendo que nos necesitamos todos unos a otros. Hay gentes magníficas también entre nosotros y tenemos que empezar ya a asociarnos y a tomar decisiones conjuntas. La más importante de todas las decisiones es qué intentos colectivos y planetarios preparamos para el 2012, para el 2013 en el calendario maya. Igual que aquí en el 92, ya que antes comenzabas por eso, fue Santiago, Señor de los Cuatro Vientos, despierta el corazón de Hispania. Y años después, haz florecer el corazón de Hispania. Hace falta un intento claro, como se ha utilizado en México justamente la palabra México, como palabra de poder. Has hablado de algunos personajes como Velasco Piña, Alberto Ruz, el hijo del descubridor de la tumba del señor de Pacal, José Argüelles, y tú, tremenda fuerza la que hay ahí, ¿no? Preparada, Millo. Pues la verdad es que la hermandad con Alberto, que es de sangre y antigua, y con algunos jefes mayas, lacandones, quichés, pues es una hermandad que nunca se ha puesto en duda. Él ha estado 13 años por Colombia, por Brasil, trabajando con el ministro de Cultura en las favelas, pero también en medio de los francotiradores, de los guerrilleros, de los gubernamentales, con su caravana de la paz. Y yo he estado haciendo el camino aquí de otra manera. Ahora estoy en Libramae, en Borja, en Zaragoza, y la verdad es que la hermandad está viva, ha sido instantáneo, no ha hecho falta nada, simplemente ponernos de nuevo, y hemos estado con Masaru Emoto dando unas conferencias y bendiciendo el agua de Chapultepec, dando unas conferencias en Coyoacán, haciendo unas ceremonias en las faldas del Iztaccíhuatl muy poderosas. La verdad es que ha habido de todo, y también con los concheros, en un viento que se llama Los Remedios y otro que se llama El Señor de los Milagros, en el Paricutín, que es otro de los volcanes mexicanos. Poderosas cosas que hemos movido y mucha gente dispuesta a la acción en medio de un México convulso. Es curioso lo que tú dices, eso de la hermandad. Puede que estés muchos años sin tener contacto con la persona, pero llega el momento y se renueva o se recupera ese contacto como si hubiera sido ayer el último día que nos vimos, ¿verdad? Te veo, Miguel, que dirían en Avatar.
A Alberto Rus hace mucho tiempo que también le perdimos la pista. Emilio Millo, ¿qué hacer? Mucha gente dice que ya ha terminado el tiempo de hablar. ¿Cómo nos ponemos en marcha en estos días? Bueno, pues tenemos a nivel de evolución personal solo los nombres muy rápidamente, pues con lo mismo de siempre, el silencio interno, el amor incondicional, esa aspiración espiritual, esa impecabilidad, esa apertura hacia los mundos sutiles que nos permita ver lo invisible, oír lo que nadie pronuncia. Tenemos que descender o hacer descender el alma del pecho al vientre para entrar en una espiritualidad instintiva, celular, distinta del me gusta, me disgusta. En lo personal esos juegos siguen estando vivos, cada uno de ellos teniendo un mundo por delante, pero son nuestro trabajo y tenemos que ayudar. Pero hay regalos. Aquí lo más importante es que en el 2012 se cruzan dos tiempos. El tiempo ilusorio y el tiempo real, el tiempo galáctico. Es una cruz. El tiempo horizontal y el tiempo vertical. Y es eso lo que permite saltar la envoltura de la Matrix a la que estamos sometidos. Tenemos implantes que nos impiden conocer el tiempo real, conectar con el ser, establecer justo una comunicación directa con los hermanos estelares, sentir el amor. No son solo bromas, realmente hay limitaciones detrás del corazón, en los chakras, de aquellos que manipularon nuestra genética, que crearon estas condiciones para evitar nuestra libertad. Y ahora, ¿qué sucede? Pues que hay un hecho físico con implicaciones metafísicas, que es el paso por la banda de fotones, que en realidad debiéramos llamar de partículas adamantinas, cada una compuesta por 144.000 fotones. Pasamos por un momento físico importante en la Tierra y se cruzan dos tiempos. El tiempo del ser, que es ilimitado, eterno, que no puede ser condicionado por calendarios, y el tiempo ilusorio lineal al que estamos acostumbrados. Y la oportunidad de que esos dos momentos se junten y saltemos los límites de los condicionamientos a los que estamos sometidos es importante. Es decir, el 2012, 2013 en el calendario maya es el comienzo de la ascensión, no el final. Empieza un proceso que durará siglos, pero ciertamente lo humano ha de quedarse aquí. Las emociones humanas, los problemas, las emociones negativas, todo eso, todo lo que cortocircuita la relación, los pensamientos entre los seres humanos, tiene que quedarse aquí. Así que hablamos de amor, de la conquista más dura y más salvaje de todo lo que los guerreros tenemos que hacer. Amor incondicional significa amar al asesino igual que a tu hijo. No hay ningún tipo de paliativos. Así, no puedes distinguir entre los seres. No puedes distinguir el amor por el ser, por el alma, por el espíritu, y el sol que brilla detrás no puede ser comparativo a unos más y a otros menos. Eso es el camino que todos los grandes maestros han recorrido, y es lo que tenemos delante. Así que la Tierra ha decidido ascender. Es libre, es consciente, y ella ha decidido ascender. Y nosotros, si la acompañamos y nos limpiamos de lo que nos pesa, pues acompañaremos su camino. Se me está ocurriendo, Emilio, si quieres tener tiempo aquí, la ventana abierta del Espacio en Blanco, para que semana a semana, cada 15 días, cuando quieras, vayas contando cosas de ese camino, ¿te parece? Me parece magnífico, porque además creo que es necesario que todos nosotros vayamos reflexionando, repasando, intuyendo, canalizando respuestas, pero también que sensibilicemos al máximo número de personas posible. Ese es el principal objetivo, el único urgente que tenemos ahora. Los que están ahí en medio, sin tomar decisiones todavía, con muy poquito tiempo por delante, y a los que hemos de empujar un poquito para que se lancen de una vez por todas a probar la fuerza del agua del mar. Qué bonito. Te he sentido poderoso muchas veces, Emilio, pero estás tremendo, ¿eh? Estás tremendo, güey, ¿eh? Estás tremendo, güey. Es todo un piropo que lo acepto de un buen amigo. Sí, señor. También contigo, porque has hecho mucho trabajo todo este tiempo y de lejos te he seguido. Creo que, como has dicho, entre los que estamos ya en este juego, debemos mantener una comunicación constante. Así que tú mismo, en otro momento hablamos para poder continuar en la relación así semana a semana o cada 15 días, o empezar cada 15 días y luego ir según pasa el tiempo, cada semana. Será un placer. Algo nos dice que hay que ponerse en marcha antes de que nos pille ese tiempo y ese
haz de luz que viene para quizá que alcancemos más iluminación. Claro, necesitamos 100 millones de corazones juntos. No es un problema corto, es un problema grande, pero no podemos ser menos que eso. No bastan unos millones como la convergencia armónica, no bastan como la concordancia armónica, unos poquitos más, no. Esta vez hemos de reunir 100 millones de conciencias para traspasar y romper la cúpula de la matriz que nos tiene condicionados, de la cual no sale nadie. Nadie sale, aunque conectes con la fuente, aunque conectes con el espíritu, nadie sale. Esta es la oportunidad de este tiempo, que podemos hacer estallar con la ayuda de esos seres invisibles que nos acompañan siempre, almas ascendidas, almas liberadas, con la ayuda de la sabiduría indígena que ha guardado las claves de este tiempo y con la ayuda de nuestra propia presencia y la radiación del corazón que hay en nosotros, podemos acabar con la mentira, acabar con lo que nos tiene siempre hipnotizados aunque nos parezca estar liberados y nos hace volver una y otra vez aquí a través del camino de la muerte, de la mentira de la muerte. Ya no es necesario olvidar, ya no es necesario perder los recuerdos. Ya tenemos recuerdos de otras vidas, ya no necesitamos más morir. Tenemos realmente que afirmar la muerte ha muerto y demostrarlo prácticamente. Ahí está, el mensaje y el número, 100.000 millones de corazones juntos en este proceso. Y ahí estamos, Emilio. Vamos a hablar ahora en privado y vamos a preparar, sabes que estamos a tus órdenes, pero si alguien quiere conocer más, página, forma de contacto con vosotros, contigo, con la escuela. Bueno, yo hoy mismo termino una carta para el 2013 para la página web que es simplemente emiliofiel.com. Uh-huh. Y realmente ahí está la escuela y ahí está el trabajo de Liuramae, que es donde estamos aquí en Borja, y hay luego ya pues un par de links que unen a la propia página de Liuramae y a la página de Danzantes Concheros Hispanos.es, que es la que tenemos para la tradición conchera que llevamos adelante. Uh-huh. Emiliofiel.com, Danzantes Concheros Hispanos.com también. Pues un momentito que te lo digo en un instante. Danzantes Concheros Hispanos. Sí, ya tendréis que probar ahí lo que es. Que lo busquen porque seguramente pinchando en Google sabe. Ya está, punto es, perfecto. Perfecto. Emilio, gracias, nos vamos viendo, gracias por este empuje, por tenerlo tan claro, por haber luchado desde el principio tanto tiempo en ese camino, gracias por ese puente que estás tendiendo. Para eso nos hemos preparado tantos años, parecía que ya hemos acabado la historia, pero qué va, empieza ahora. Estamos empezando, ¿verdad? Somos jóvenes aún. Nos vamos a divertir un rato. Un abrazo, Miguel, muchas gracias por tu apertura, por tu disponibilidad. Estaremos juntos tiempo. Si Dios quiere, gracias por tu impecabilidad. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta pronto. Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio. 2:37 en las Islas Canarias. Seguimos en directo, esto es Radio Nacional de España. Este es el Espacio en Blanco. Y esta es la sintonía que anunciaba, porque dice que la quiere cambiar el tiempo de Fran Contreras. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Enhorabuena por el trabajo, por haber conseguido esa entrevista con Saji Aguas, que decían que no iba a conceder entrevistas. De hecho, no ha concedido entrevistas, y ha sido por tu encanto personal que hemos conseguido estar esta mañana con él después de habérselo pedido. Y fíjate que le conocemos del Cairo, de otras cosas, pero no quería dar entrevistas en España, y al final tuvimos una entrevista con él. Gracias, enhorabuena. Es parte de mi trabajo, así que gracias a ti. Bueno, Saji Aguas está considerado como uno de los, yo solo no sabía, una de las 100 personas más influyentes que hay en el planeta. Yo me he dado cuenta en Egipto, de repente vas a su oficina, cuando estaba antes en otro sitio, te firmaba, perdón por la expresión, en un papel, en un papel higiénico, no sé, que escribía 4 garabatos, se los llamas a cualquier árabe inspector de la meseta de Giza de cualquier otro lugar y te dejaban entrar hasta en las entrañas de la pirámide de la Esfinge, donde quisieras. Tiene un poder increíble. Tan increíble que el 17 de septiembre del 2002
cuando ese pequeño robot, Pyramid Rover, se introdujo por el canal de ventilación de la Cámara de la Reina y taladró la losa. Posteriormente hubo una rueda de prensa y hubo 2 periodistas que le preguntaron que por qué hizo coincidir ese programa de televisión, esa expedición, con la fiesta del Yom Kippur judía, y fueron inmediatamente expulsados por 4 guardaespaldas que daban miedo. Yo me refería a otro tipo de poder, es decir, que controla y realmente es muy influyente. En este momento nada se mueve en Egipto que tiene que ver con descubrimientos. Es un país que va a dar muchos descubrimientos y estuvimos con él. Y esto lo que nos contó es un extracto, más que una entrevista, son una serie de declaraciones, pero altamente explosivas, de ser cierto lo que cuenta. Escuchar, es una invitación muy exclusiva del Espacio en Blanco, gracias a Fran. Ahí vamos. Está considerado como uno de los arqueólogos más importantes del mundo, como el faraón de Egipto, cuyo trabajo es restituir el patrimonio de su país. ¿Cómo se lleva eso? You know, the most important thing Para mí esto es muy importante y me hace muy feliz. Me hace muy feliz ver que he conseguido, que he tenido éxito en conseguir que la egiptología se convierta en una ciencia abierta para todos. En el pasado la egiptología estaba reservada únicamente a los egiptólogos. Me doy cuenta de esto cuando viajo por todo el mundo. A cualquier parte del mundo me doy cuenta del éxito que he conseguido, que es hacer que la egiptología sea una ciencia abierta para todos. De este modo he conseguido hacer que los faraones recuperen sus corazones y ocupen el lugar que les corresponde, y para mí esto es un gran éxito y me hace sentirme muy feliz. Iba para diplomático cuando era pequeñito. ¿Cómo cambió su vocación? You know, when Sí, intenté ser diplomático. Este intento empezó en el año 1967, pero bueno, al final lo dejé, y ahora me doy cuenta de que me he convertido en una especie de oficial, de funcionario. Soy también diplomático, soy egiptólogo, soy aventurero y soy arqueólogo. Es decir, combino todo lo que yo siempre quise hacer en mi vida en un único trabajo. Y lo más importante para mí, sin duda, es que vivo con los faraones. Yo siento que no vivo con la gente, con las personas de hoy, sino que vivo con los faraones. Y esta gran emoción que yo siento cada vez que realizo un descubrimiento me convierte en un hombre muy muy feliz, y cada minuto de mi vida es un minuto en el que yo siento una gran felicidad de poder vivir y convivir con los faraones. ¿De dónde surge tanta pasión y dónde está la famosa camisa azul que siempre lleva? Because I'm not excavating in Madrid. Bueno, pues yo no llevo mi camisa azul porque no estoy haciendo ninguna excavación en Madrid. Ese es el uniforme que yo utilizo cuando hago las excavaciones, y también el sombrero que utilizo, que es un sombrero como este. Hay una línea de ropa que se está empezando a vender en Nueva York y que se va a vender por todo el mundo, que representa el uniforme que yo llevo cuando hago las excavaciones, y esto es algo que me hace muy feliz. En el club de fans, que ustedes pueden encontrar información sobre este club en mi página web, vemos que hay un montón, hay miles de niños en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, que quieren ser arqueólogos cuando sean mayores. Este deseo de estos niños ha hecho que yo escribiera un libro para niños que se titula Cómo llegar a ser arqueólogo. Ahí proporciono consejos sobre cómo llegar a esta profesión. Y quizás, quién sabe, algún día, como resultado de esto, surja un Hawass en España, en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Or any place in the world. El 2011 va a ser un año muy importante. ¿Qué nuevos descubrimientos esperan? El año 2010 y 2011 van a ser años muy importantes en cuanto a descubrimientos. Lo que espero descubrir es revelar los secretos que se encuentran detrás de las puertas de la Gran Pirámide, y también descubrir la tumba V64. ¿Qué hay dentro de la Gran Pirámide todavía sin descubrir? ¿Y cuándo se va a meter ese nuevo robot? El robot se va a introducir dentro de un mes y va a estar dirigido bajo la supervisión de un equipo de la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Lo que yo creo es que dentro de la Gran Pirámide, de Keops, se encuentra la cámara mortuoria de Keops.
Incluso todavía con los restos del faraón allí dentro. Sí, por supuesto. Creo que allí vamos a encontrar objetos que pertenecían a él, muebles, objetos que él iba a necesitar para la vida después de la muerte. Cleopatra también sería otro de los grandes descubrimientos. Sí, efectivamente, estoy trabajando con Catherine Martínez de la República Dominicana. Los dos hemos hecho grandes descubrimientos porque hemos descubierto la entrada a la tumba, estatuas y monedas con el rostro de Cleopatra. También hemos descubierto una gran necrópolis a los alrededores del templo. Esperamos dentro de muy poco descubrir la tumba de Cleopatra. Queda mucho por descubrir todavía en Egipto, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo siempre digo que solamente se ha descubierto el 30%, que aún queda por descubrir un 70% de tesoros que están ocultos bajo tierra. Ojalá podamos compartirlo con usted. Y para terminar, ¿por qué tanta pasión de Egipto en todo el mundo? ¿Por qué interesa tanto Egipto? Because ancient Egypt Bien, porque el antiguo Egipto cautiva el corazón de todo el mundo, y esto se debe a 4 razones principales. Uno, la Gran Pirámide. La Gran Pirámide es única. La gente se pregunta cómo ha podido ser construida. La Esfinge esconde los secretos más recónditos, pero no solamente secretos relativos a Egipto, sino relativos a todo el mundo, a España, a otras partes del mundo. Las momias tienen mucha magia. Todo el mundo habla de las momias y a todo el mundo le gustan las momias. Y finalmente Tutankamón, el hombre dorado, es un hombre que es una figura que consigue capturar el corazón de todo el mundo. Cada vez que yo digo algo de Tutankamón, todo el mundo responde con gran alegría y con gran entusiasmo. Y esto es lo que me ha llevado a escribir un libro que se titula El Rey y yo, en el que explico cómo he llegado a estar tan cerca del rey, del gran rey, y por eso Egipto es tan despierta tanta pasión en todo el mundo. Gracias por su pasión. Nos vemos en Egipto, si Dios quiere, inshallah. Shukran. Grazie. Enigmas, misterio, imaginación, espacio en blanco. Eran las declaraciones en exclusiva para el espacio en blanco de Saji Aguas. Dar las gracias a Marta Wynn, nuestra traductora, que hizo esta mañana el trabajo a toda prisa, porque todo surgió así mágicamente, como nos surgen las cosas en el programa. Habla de 3 cuestiones, entre otras muchas, ¿no? La tumba de Cleopatra, que se va a encontrar, Alejandro Magno, Cleopatra y Marco Antonio, y sobre todo algo que lo ha dicho ahí definitivo, que el mes que viene, y nos ha invitado a ir, el mes que viene se va a hacer que ese robot entre de nuevo en la pirámide para descubrir, según él, el sarcófago del rey Keops, con todo el tesoro. Tremendo. ¿El mes que viene o el mes de diciembre? Porque esta tarde ha dicho durante la conferencia que ha dado que será para el mes de diciembre, que trabaja con la Universidad de Leeds. Hay ingenieros de la Universidad de Manchester. Hemos podido ver el robot en imágenes en esa conferencia. Es un robot articulado. Claro, la gran misión de ese robot es ascender por el canal de la cámara norte, el que no se pudo ni grabar para televisión, para National Geographic, ni atravesar la losa. Cámara de la Reina, estamos hablando, para la gente que conoce. Cámara de la Reina, ese habitáculo de 6 metros por un lado, por 5 de otro, con un pequeño nicho. Ahí hay 2 canales de ventilación, mal llamados de ventilación, descubiertos por Dixon en 1872. Se llaman canales de ventilación porque se creía que daban al exterior, no es así. Allí en 1993, en el del lado sur, Rudolf Gattenbrick, un ingeniero alemán, introdujo un pequeño robot, el U-Boot, el abrecaminos, descubrió una piedra a 65 metros de distancia, con 2 pomos parecidos al bronce o al hierro, bronce en este caso. En el 2002 National Geographic metía otro robot, el Pyramid Rover, taladraban esa losa y descubrían que había un pequeño espacio de 30-40 centímetros y una nueva losa. Otra puerta más. Y una nueva losa. El trabajo o la expectativa es saber qué hay detrás de esas losas.
Lo que no se contó, que lo contamos cuando hicimos los programas especiales desde la meseta de Giza, es que cuando acabó ese programa de televisión, que fue retransmitido para 115 millones de hogares, 141 países en 23 idiomas diferentes, en el que podíamos entrar en la historia, ver algo que nunca se había visto, es que días más tarde ese mismo robot fue introducido en el canal que hay enfrente, en el de la cámara, en el del lado norte, y a la misma altura y a pesar de los recovecos que tiene, había otra losa. Es decir, se cumplía una misma estructura, es decir, tenía una intencionalidad, algo había ahí. No son las únicas cámaras por descubrir. En los años 80, un equipo de franceses, en el corredor de 28 metros que da acceso a la cámara de la reina, encontraron otro corredor paralelo por los análisis de radar. De hecho, hay una serie de garfios, todo aquel que haya entrado, si se fija, a mano derecha, hay unos garfios de esas pruebas. Y habría incluso más cámaras por descubrir que no sabemos lo que tienen. Lo importante es lo que hemos escuchado. Él está convencido de que puede estar la tumba de Keops. Fíjate, eso es lo que dice ahora. ¿Te imaginas que estuviera? Sería tremendo, ¿eh? Un descubrimiento. Sería una gran noticia. Revolucionaría el mundo antiguo, la arqueología y la concepción que teníamos de las pirámides. Mira, en el 2002 decía lo siguiente en la rueda de prensa. ¿Vas a ser malo? Sí, un poco malo. En el 2002 decía lo siguiente: hemos descubierto una nueva losa. Ahora hay que ir con mucho cuidado. Pediremos a National Geographic que coopere con el descubrimiento de más misterios, cosa que la relación se ha acabado. Es una prueba inequívoca de que los canales esconden un gran misterio, porque si no, los constructores de las pirámides no se habrían preocupado tanto en dificultar el acceso. Estamos convencidos de que las puertas ocultan algo de gran valor. Una estatua, papiros e incluso un objeto de gran valor que permita desentrañar los arcanos de la pirámide. Eso decía en el 2002. Pero hoy nos ha dicho a nosotros que está convencido que se va a encontrar el sarcófago del Keops. Exacto. Y su tesoro, decía también. Exacto. Lo cierto es que yo esto es una teoría muy personal. Cuando pude cubrir el evento de National Geographic, antes de aquel 17 de septiembre habían introducido el robot 8 veces. Sabían perfectamente lo que había en ese canal, sabían perfectamente lo que se iban a encontrar detrás de la losa. Y yo estoy absolutamente convencido que lo hagan el mes que viene o que lo hagan en diciembre. Ese robot ya ha grabado todo lo que hay en ese canal, lo que hay detrás de la losa, y estoy completamente convencido de que nos dirán lo que ellos quieran contarnos. Bueno, lo que supongo, si se descubre el sarcófago de Keops, lo darán a conocer. ¿Qué se ha descubierto auténticamente dentro de la pirámide? ¿Qué hay físico aparte de la piedra? Hombre, habría cosas muy interesantes. Hoy ha dado la conferencia, esta mañana teníamos esa entrevista en exclusiva. Ayer en la rueda de prensa, yo no sé si por encanto, porque le apreté un poco las tuercas, le pregunté sobre varias cuestiones. Una, la posibilidad de datar materiales que hay en esos canales de ventilación y que a día de hoy no sabemos si se han extraído. Dentro de esos canales había una bola de granito, un garfio con un pequeño mango de madera y una vara de madera, posiblemente una vara que sirvió como medida de longitud. Para medir. Si esos objetos se han sacado y se han analizado, porque la madera se puede analizar por el carbono 14, podríamos tener una datación más o menos fehaciente, no de la construcción de la Gran Pirámide, pero sí de la fecha en la que se hicieron trabajos. Ahí hubo silencio a esa respuesta, y hubo silencio a otro trabajo. ¿Existen galerías en la meseta de Giza que descubrirían o que darían a conocer grandes descubrimientos? La contestación fue rotunda. Perforamos 25 metros al lado de la Esfinge, no encontramos absolutamente nada. Textualmente, no encontramos extraterrestres, no encontramos alienígenas. Yo en ningún momento le pregunté por extraterrestres. Lo que sí quería saber era si en el pozo que hay en la calzada que une la pirámide de Kefren con el templo de la Esfinge, conocido como el templo el pozo de Osiris, donde estaba cubierto de agua, y hace unos años se sacó todo ese agua y se encontró un gran sarcófago. Había conductos que se unieran con la Gran Pirámide. Esa es la teoría. Algunos dicen que incluso hay canales que van desde la Esfinge hasta la Gran Pirámide. Exacto. A día de hoy todavía no se sabe, porque han metido microcámaras, los túneles siguen, los conductos siguen, pero está todo muy embarrado, con lo cual tampoco sabemos realmente si nos están contando todo lo que nos quieren contar. Conclusión: la Gran Pirámide sigue siendo un desafío para la razón, sigue siendo un desafío para la ciencia. Cuando todos creíamos que estaba todo descubierto, sigue dando noticias, y cada
cada dato, cada información que da la Gran Pirámide puede cambiar la historia, puede cambiar nuestra historia. Según Sajiaguas, invitados en exclusiva hoy en el programa, el mes que viene o en diciembre van a hacer esa nueva prueba con el robot. Nos ha invitado a estar allí. Puede ser definitivo si es realmente cierto lo que dice de que se encuentra todavía enterrado ahí el faraón. Sería tremendo. Sería una noticia, sobre todo para la historia oficial de la Gran Pirámide. Ya no podríamos decir que no lo es han una hecho tumba. extraterrestres o que nunca ha sido una tumba. Claro. Hombre, sí podríamos seguir defendiendo que fue un monumento reutilizado. Sí. Claro. El caso es que los extraterrestres sigan por ahí, ¿no? Que mejor, sí, muy lejos. Cuanto más lejos, mejor, sobre todo si preguntas. Todo ello. Lo curioso es que Sajiaguas ha venido a anunciar aquí... y a presentar un libro, El viaje secreto, que es una edición especial de 700 ejemplares. El libro cuesta 2.900 euros, va con un fin benéfico. Le dio un libro a la reina Sofía, amante de todos estos temas. Seguramente doña Sofía tendrá información privilegiada que nosotros no tenemos. Bueno, hemos sacado mucho más que otras cosas que ha dicho nosotros, o sea que... Porque a nadie le ha dicho que lo que se espera encontrar dentro es el sarcófago del rey Keops. No. Habría otra teoría, que es la del ingeniero alemán Rudolf Gattenbrick. Él sostiene que lo que se va a encontrar ahí es a la madre de Keops, no a Keops. ¿Sí? Sí. Bueno, seguiremos hablando. Sea cual sea, es un notición. Cierto. Solamente nosotros, Radio Nacional de España, ha conseguido una entrevista en exclusiva con Sajiaguas, unos cuantos testimonios, y ahí os los hemos ofrecido. Creemos que son de suma importancia porque, de ser cierto lo que dice, puede cambiar el curso de la historia conocida y evidentemente la de Egipto. De nuevo, gracias, Fran, por tu trabajo. Seguimos y tomamos... doctor Sajiaguas ha dicho en Radio Nacional de España que nos invitaba a ir a Egipto a ver cómo estaba, a radiarlo, y ahí está, cómo subía el robotito ese por la cámara del rey. Ahí queremos estar. Gracias, Fran, te veo la semana que viene. Gracias a ti, Miguel. Cuídate. Sé felices.